registraduría, con estas reglas electorales, el presidente que está criticando a la registraduría llegó al poder. ¿Ven? Y el poder, digamos, hay que ejercerlo de manera responsable. Uno tiene que tener, cuando es directivo de alguna institución o cuando pertenece al servicio público, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto, sobre todo vocación republicana. Uno tiene que saber que pertenece al Estado y que las reglas hay que cumplirlas. Y las reglas no son justas porque lo favorezcan o lo favorezcan a uso. Las elecciones están, cualquier persona, cualquier usuario internacional, como decía el señor presidente, que va a venir, se va a dar cuenta que la democracia colombiana funciona con la regla básica de la democracia, que son reglas ciertas, resultados inciertos. Porque en eso consiste la democracia, por lo menos la que tiene que ver con el asunto electoral. Entonces yo creo que el problema más grave es que el discurso descalificador de la autoridad electoral sea oficial. Así es, y tomando el símil que usted hace con el partido de fútbol, con ese gran partido de fútbol, a final de cuentas todos quedaron contentos. Todos quedaron contentos, las audiencias a nivel global quedaron contentas. Y quiero entonces seguir con ese símil para preguntarle esto, magistrado. ¿Hasta dónde debe llegar la intervención de ustedes, las Cortes, en materia electoral, sin que ello signifique desbordar el equilibrio entre la justicia y la política? Es decir, para que no se nos dañe el partido. La rama judicial específicamente, como decía el señor registrador delegado, en las elecciones tiene una participación absolutamente estructural y fundamental, porque finalmente los que declaran el resultado son los jueces de la República. Entonces eso le da mucha legitimidad al sistema. Es la manera como nosotros participamos en el sistema. Pero nosotros terminamos también siendo, digamos, toda la rama judicial, el órgano de cierre de los resultados electorales. ¿Por qué razón? Por ejemplo, desde la jurisdicción penal se controla todo el tema a través de los delitos electorales, que son bastantes, desde el artículo 386 creo en adelante, como 11 delitos, cada uno muy específico. Desde la sección quinta del Consejo de Estado, que es la que se conoce los asuntos electorales, finalmente los resultados se controlan al final, después de que ya participa el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, finalmente la rama judicial la que dice la última palabra sobre todos esos temas. Y eso yo creo que dota de mucha legitimidad, más que de legalidad, de mucha legitimidad a los resultados electorales. Nosotros normalmente ni la rama ni ningún juez hace declaraciones previas ni sobre los candidatos, ni sobre la conveniencia de que alguna ideología gane o pierda. Nosotros simplemente, siempre lo que hacemos es respaldar la institucionalidad, porque lo importante del juego democrático es el proceso democrático de votación. Mientras el proceso sea transparente, y la transparencia en parte la garantizamos los jueces de la República, yo creo que la República puede estar tranquila. Muy bien. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, de nuevo queremos reiterarles el agradecimiento por habernos convocado a esta iniciativa de llevar a cabo este diálogo, como se ha llamado el evento que nos convocó hoy aquí en el externado. Pero yo quiero insistir en un punto que usted tocó y que yo creo que es hoy el de mayor preocupación en el ciudadano de base, en las familias, en el grupo de amigos uno lo escucha, en fin. Y por favor insistamos en ese tema. ¿Cuál es el mayor riesgo que hoy existe para la integridad del sistema electoral? El tema de la desinformación y el tema de la falta de confianza ciudadana, que yo creo que es lo más grave. ¿Y por qué se lo digo? Porque estamos ante un parlante institucional que es muy grande. Parlante institucional que, si sale una voz de la oposición a contradecirlo, pues es la voz de la oposición. Si sale el sector privado a contradecirlo, pues es que son los privados. ¿Cómo se contrarresta un parlante de eso cuando se alimenta, se alientan discursos que ponen en duda algo que históricamente ha funcionado bien en Colombia y de lo cual nos hemos sentido siempre orgullosos, que es precisamente el sistema electoral? Mira, Ernesto, yo quiero decirte algo, y es que las elecciones no se declaran, las elecciones se demuestran con transparencia, con lo que está pasando acá. Yo creo que el mayor reto es la desinformación, tú lo tienes muy claro sobre eso, y en eso hace parte
y el responsable todos, los medios de comunicación, nosotros como instituciones, porque el problema aquí es saber comunicar, entender que las elecciones en nuestro país no las declara un solo, entender que el escrutador son los jueces de la República que hacen un preconteo, que están ahí los jurados y los testigos de votación. Los testigos que toman una foto a las 4 de la tarde, eso no es ningún software, es personas de carne y hueso que pertenecen a quiénes, a los partidos, a los candidatos, a los grupos significativos, ahí en cada mesa durante todo el día. Entender que la desinformación es responsable, nos hace responsable a todos, de cómo llegar y cómo comunicarle a la ciudadanía, educarlo en el colegio, en nuestras instituciones, en este tipo de foros que lo hacemos tratando de llegando a la gente, de informar a las personas, decirle, mire, salgan a votar, confíen en el sistema porque el sistema está ahí, ha estado ahí y es el más garantista que podemos tener. Entender que la persona, cada voto que deposita cuenta y está ahí. El riesgo nosotros nos encargamos de cubrir el riesgo de fraude. Claro, tenemos muchos ataques, claro, a cualquier persona no le gusta. Es que en cualquier elección hay alguien que va a ganar y hay alguien que va a perder. Alguien va a quedar muy contento con la institución y alguien que va a estar muy molesto porque no ganó. Pero de eso se tratan las elecciones, de eso se trata este sistema electoral que tenemos tan fuerte, tan robusto y tan sólido. El único reto que tenemos acá y el mayor reto que tenemos como institución es que cada una de las personas sepa cómo puede ejercer su derecho, cómo puede postularse a ser jurado de votación, si puede hacerlo, no puede hacerlo, dónde puede votar. Es que simplemente el hecho de que las personas todavía creen que si no están en ningún lado pueden votar en Corferias es lo más básico del sistema electoral. Tú no puedes votar en Corferias porque sí, eso no aparece, tú tienes un censo, ese tipo de información es la que tal vez no hemos podido llegar a comunicarle o no lo hemos hecho como debe ser. Entender que todos tenemos un puesto de votación y debes inscribirte, y si no estás ahí no puedes ir a Corferias. Eso es lo básico. Lo básico es educar a la persona que va a votar, al votante, y eso parte de esta responsabilidad conjunta con los medios. Y a ustedes muchísimas gracias porque esto les llega a las personas, es saber comunicar ese tipo de situaciones. Tenemos justamente más de 4.000 personas conectadas a esta hora, a las cuales les agradecemos que nos estén siguiendo y escuchando estas interesantes reflexiones. Usted me decía ahora hace un momento, magistrado, más o menos si uno suma la cantidad de delegados internacionales que han asistido a estos comicios que vienen ya en 10 días, ¿cuántos son? Vamos a tener más de 4.000 personas. ¿Más de 4.000 personas? Sí. ¿Delegados internacionales? No, delegados internacionales vamos a tener cerca de 800. Okay. Pero observadores, y muchos de ellos, quiero contarte algo y te lo voy a adelantar acá. Campañas políticas van a tener sus propios observadores internacionales. Me preguntan si los pueden acreditar. Yo digo, pero por supuesto, de eso se trata esto. Entre más personas quieran venir, mejor. Solamente necesitan que los acrediten, ¿listo? Tráiganlos acá porque el proceso tiene que estar tan blindado y tan transparente que cualquier persona pueda ver lo que está pasando desde las 8 de la mañana. Doctor Suárez, y desde el punto de vista de la registraduría también, ¿cómo es el blindaje electoral y cómo hacer el contrapeso a esa desinformación que sobre todo afecta a quienes son los responsables de la operación ya de las elecciones? Bueno, acaban de escuchar ustedes al señor presidente de la Corte y estoy totalmente de acuerdo. Toda esta narrativa lo que ha servido es para demostrar que tenemos unas cortes fuertes, que lo que hay en Colombia son jueces. Es así, y que lo que hay en Colombia, algo lo que me toca, ahí es instituciones. La gente ha encontrado en la registraduría una entidad sólida, no solo con 70 años de existencia institucional, sino que con una estructura muy robusta para hacer sus elecciones. Nosotros no solo nos hemos seguido preparando en lo que venimos, cada vez abrimos más el proceso electoral. Se critica mucho el código electoral del 2241 de 1986, que ahora, señor vicepresidente, el 15 de julio cumple 40 años, pues esa norma que tiene todos los problemas de pronto y de un país que no tenía electricidad, no tenía comunicaciones, no existía internet, ha hecho que tengamos tranquilidad en nuestro sistema, porque todo queda en papel, los votos quedan y los votos están al final en las registradurías. Las actas desde el 2011, la ley 1475 del 2011, lo que obliga es a digitalizarlas inmediatamente, asegurando la información que sale de la mesa
de los jurados de votación, porque son las autoridades electorales en la mesa de votación ese día. Se le entrega copia de las mismas a través de la digitalización a todos los testigos electorales. Todos los testigos electorales, más o menos, si los jurados duran media hora, a las 4:30, 4:45, los testigos electorales van a tomarle foto a las actas antes de ser transmitidas por el conteo. Y a través de un aplicativo, que ahora el presidente del proyecto nos va a comentar, los testigos electorales pueden enviar esa información a sus partidos. O sea, directamente desde la mesa van a tener la información. Tenemos a todos, a la Procuraduría, a la Contraloría, hasta está Alejandra Barrios de la BOE, que nos han acompañado permanentemente. ¿Cuál es la invitación acá? Era la queja que siempre he tenido, que estoy más de 26 años en la registraduría. Nunca se asignaban testigos electorales o auditores, pues pasamos de 250.000 testigos electorales en el año 2022 y el señor presidente del Consejo Nacional Electoral nos informó que tuvimos 1.160.000 testigos electorales para las elecciones de Congreso y una cantidad que usted me confirmará ahora bien interesante de auditores de sistemas, porque ahora todo lo que hace la registraduría, lo único que queda en papel es la tarjeta electoral, conocido comúnmente como tarjetón, y los formularios o actas de escrutinio de 14 del jurado de votación. Muy bien, eso es Colombia unida en democracia, elecciones 2026, un diálogo que estamos teniendo aquí con las altas cortes, gracias a la invitación del Consejo Nacional Electoral y por supuesto de la Universidad Externada. El señor vicepresidente de la Corte, doctor Quintero, la buena noticia es que hay institucionalidad y que el grueso de los ciudadanos, la mayoría de ciudadanos, respalda esa institucionalidad, respalda la independencia de poderes y demás. Aquí ya estamos advirtiendo sobre el riesgo de las narrativas y de la manipulación de la información en entornos electorales. Pero este fin de semana, de la mano de Alejandra precisamente, hicimos un informe sobre el fenómeno de constreñimiento electoral que estamos viviendo en el país y en vastas regiones de Colombia. ¿Hasta dónde han analizado ustedes ese tema? ¿Qué recomendaciones podría hacer usted, sobre todo a la sociedad en general, sobre ese fenómeno que se nos está presentando y es la presencia de grupos ilegales que en amplias regiones del país están amenazando el proceso electoral? Pues ese es un problema que obedece realmente, es un problema estructural del Estado colombiano. Lamentablemente, y eso lo sabe mucho la gente de la fuerza pública que nos acompaña, Colombia es un país que tiene más territorio que Estado y tenemos básicamente un gran territorio vacío, digamos vacío de poder del Estado. Hay una teoría geopolítica que se llama la teoría del espacio vacío que dice que cuando el Estado deja una parte vacía, siempre hay alguien que lo va a ocupar y normalmente es un grupo armado legal, porque se necesita poder. Entonces, el primer fenómeno para controlar eso es poner Estado en esos lugares. Nosotros, por ejemplo, desde la rama judicial peleamos mucho con nuestros jueces porque a propósito de que después de la pandemia se puso de moda la virtualidad, tenemos jueces que no quieren ir a sus municipios. Y nosotros decimos, en varios municipios la única presencia estatal es un juez y el comandante de policía. No hay más Estado en esa ciudad. Y no podemos perder eso, porque si perdemos eso, perdemos el Estado. Entonces, ¿por qué actúan los grupos armados ilegales? Porque hay ausencia de Estado. Cuando hay ausencia de Estado, pues ellos hacen y deshacen en los lugares y, entre otras cosas, pues, digamos, el poder militar aspira a ejercer poder político y por eso constriñen al elector para que vaya a votar contra determinadas personas. Eso se combate de esa manera, digamos, en el origen, pero también se puede combatir en la consecuencia, y es como han hecho algunos candidatos, rechazar cualquier apoyo de esos grupos y denunciarlos eventualmente. Incluso la registraduría puede tomar decisiones, como Consejo Nacional Electoral, de suspender las elecciones en el juzgado, porque pues, eso es abiertamente antidemocrático, o trasladar las mesas de votación al lugar donde la fuerza pública pueda dar protección. Y nosotros, desde la rama judicial en general, usted sabe, la rama judicial y el derecho en general es reactivo, no es preventivo. Entonces nosotros, pues, obviamente cuando denuncian los hechos, pues se inicia una investigación y se produce el resultado de una sentencia, de una acusación, y nosotros ahí tomamos medidas. Hay un tema dentro del constreñimiento electoral que también es muy complicado, que es el constreñimiento de la propia registraduría. Los
ciertos candidatos, y hay un ejemplo terrible, que es el de la registraduría ganada, donde por cuenta de unos candidatos terminaron incendiando la registraduría y terminaron matando a un funcionario quemado. La sentencia acaba de salir hace poco, por condenarse a 60 años. Sobre los pormenores del caso no puedo opinar porque creo que hay un recurso de casación pendiente, pero sin embargo, digamos, en general, lo que llama la atención es que en Colombia las palabras producen violencia, y una forma de constreñir es esas amenazas. Entonces, cuando a la gente le maquina qué va a pasar, como en el viejo cuento de Gabriel García Márquez, en este pueblo va a pasar algo, al final pasa algo porque a la gente la tienen convencida que va a pasar algo. Entonces, la primera forma de controlar el procedimiento ilegal es más Estado, y la otra, más prudencia de quienes están involucrados en el proceso electoral. No resisto la tentación de hacer una pregunta, magistrado. Con estas órdenes de captura que ordenó el gobierno a través de la Oficina del Alto Comisionado de Paz contra reconocidos miembros de grupos armados ilegales, y que la Fiscalía acaba de decir que no procede en ese sentido, pero ese tipo de acciones a 10 días de las elecciones, ¿sabe qué sensación en general? Que se haga ese tipo de peticiones de levantar órdenes de captura contra reconocidos delincuentes. El levantamiento de las órdenes de captura en procesos de paz que están en camino está reglamentado en la ley. La ley dice en qué espacio exactamente se puede reglamentar, se puede levantar la orden de captura y con qué propósito específico. La señora fiscal general de la Nación, en una decisión que como magistrado, no como vicepresidente de la Corte, sino como integrante de la Sala de Declaración Penal, celebro que haya tomado, puso, digamos, los puntos sobre las sillas, y eso hace parte de la democracia, ahora que estamos hablando aquí de democracia, y es que las autoridades son controlables. Es decir, el señor presidente de la República, su comisionado de paz, tienen derecho a pedir el levantamiento de las órdenes de captura, y la rama judicial, representada en este caso por la señora fiscal general de la Nación, tiene también derecho a estudiar si es procedente frente a los recursos, a los requisitos de la ley, concederla o no. En este caso, después de un análisis sesudo, la señora fiscal concretó en que no es posible levantar la orden de captura. Esa orden de captura además tiene, desde el punto de vista nuestro, un problema complicado. Hay unas órdenes de captura que se levantan que tienen fines de extracción. Eso genera un problema complicado internacional, por lo menos con convenciones internacionales, específicamente con Estados Unidos, en ese caso con Estados Unidos. Pero digamos, hay una especie de regla no escrita que una vez la Corte ha emitido el concepto, se entiende que la persona que se le emitió un concepto favorable está ya casi, resalto el casi, a disposición de la autoridad que lo está requiriendo. Entonces, Estados Unidos, ellos tienen identificado que ya esa persona está sobre su jurisdicción, porque normalmente, digamos, en las relaciones el gobierno no niega esa extradición. Aunque el concepto nuestro positivo no es obligatorio, no obliga, porque el que se extradita del gobierno, el gobierno es discrecional para hacerlo, pero es discrecional, es una discrecional arreglada. El presidente simplemente se puede parar y decir, no, yo no voy a extraditar a tal persona porque es que no me gusta extraditar, y ya. Si no tiene que haber una razón, es porque los fundamentos de la democracia son, la democracia no es solo electoral, la democracia es también razones de la administración para reaccionar a una cosa, o razones de la administración para actuar de una manera, porque todos los actos de nosotros como funcionarios públicos tienen que ser controlables, y la única manera de controlarlos es cuando usted sabe por qué tal señor definió de tal manera. Entonces, ese es el punto, y estamos plenamente de acuerdo con la actuación de la señora fiscal de la Nación. Bueno, magistrado, muchas gracias. Doctor Quiroz, ¿quería usted también referirse al mismo tema? O si no, se la planteo de frente. ¿Ustedes llegaron a preocuparse con este tema de ese levantamiento de captura, lo mismo en la registraduría, sobre todo advirtiendo que estamos a muy pocos días de las elecciones? Mira, yo creo que entender que no es el espacio, no me corresponde hablar sobre eso. Yo creo que entender que cada institución tiene un horizonte, unas competencias definidas, y a la Corte yo creo que todos
se lo agradecemos. Yo creo que entender que tengamos instituciones tan fuertes, sólidas, como las Cortes nos da esa tranquilidad, ¿no? Que ellos pueden tomar decisiones y lo hacen porque están en representación del pueblo. O sea, yo creo que la labor que tengo aquí es garantizar que todos vayamos a votar libre y en paz. El resto, esas discusiones, yo creo que no es sensato darlas. Muy bien. Y hasta este momento el Consejo Electoral o la Registraduría no tiene previsto, no tiene evidencia de que en algún punto se puedan suspender las elecciones. Pero mira, yo creo que en las pasadas elecciones fue muy claro, no se movieron ningunos puestos de votación, a excepción de lo que pasó en Córdoba, lamentable, pero pues son cosas de fuerza mayor, la inundación, pero no se movieron, y eso es el agradecimiento a la fuerza pública. Yo tuve muchas reuniones con el comandante de la policía y le decía, no sé, para no referirme a ellos, la policía cuida del 98, si no estoy mal, los puestos de votación, nosotros la Armada y la Fuerza Aérea, pero tener garantía de una fuerza pública que quiero contarte, en estos momentos ellos suspendieron todo, vacaciones, ascensos, permisos, porque tenemos una fuerza 100% comprometida con lo que está pasando, con la democracia y las elecciones. Yo creo que, y me voy a meter en el terreno del registrador, yo creo que no hay una posibilidad de que la registraduría o nosotros le damos mueva unos puestos de votación porque sí, eso no va a pasar y espero que no pase. Yo quiero pedir aquí un aplauso para nuestros miembros de la fuerza pública que son precisamente los garantes de que estos procesos electorales salgan bien, ¿no? Pues que un reconocimiento para ellos ya que están aquí acompañándonos. Voy a hacer una pregunta para los tres y empiezo por el doctor Quiroz. ¿Cómo está hoy la articulación entre las entidades que tienen que responder por este proceso electoral que se nos avecina? ¿Cómo está el trabajo interinstitucional, como aquí algunos lo habían mencionado? Quiero preguntar a los tres por esa percepción que tienen de ese trabajo. Mira, yo creo que, déjame primero agradecerles a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Registraduría, porque nos sentamos, hablamos con tranquilidad, todos somos compañeros, cada uno en sus instituciones, y voy a referirme a dos casos en particular. La Procuraduría, un saludo al señor Procurador, que es un gran amigo, un aprecio, el cariño. El Procurador tuvo una iniciativa que a nosotros nos facilitó la vida, se llamó Paz Electoral, y con eso recorrieron el país y esa garantía nos hizo llegar a más personas. La Procuraduría nos acompaña a todos, porque es la garantía para nosotros como instituciones de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y para allá vamos. Y finalmente la Registraduría, y quiero contarte, la Registraduría, el órgano gigante y grande con presencia en todos los municipios, en los 1104, los 32 departamentos, funcionarios que están ahí con nosotros somos un órgano. El Consejo Nacional Electoral tiene un problema, y es que es un órgano, así como lo digo, ¿cachai? Está en Bogotá, no hay más. Nosotros lo que hemos querido es sacarlo de Bogotá, por eso tenemos delegados en los 32 departamentos, pero no lo haríamos si no estamos articulados con la Registraduría. El agradecimiento a la Registraduría, porque son ellos los que tenemos que trabajar de la mano, ¿sí? No puede haber una mancha de duda de que estamos peleando, eso no va a pasar. No va a pasar que nosotros pongamos un tal aviso de lo que hace la Registraduría, porque lo hacemos en concordancia. Nos sentamos con el señor registrador, la corporación que yo dirijo, y hacemos lo que está pasando. Entonces el agradecimiento, el aprecio, eso hace que las instituciones estén tranquilas y fuertes. Así de que toda la gente pueda estar tranquila, que las instituciones todas trabajamos de la mano y nunca vamos a perder por eso. Muy bien. Doctor Suárez, desde la Registraduría. Bueno, desde la Registraduría, y aquí lo tengo que decir, desde el Ministerio de Hacienda nos han dado todo el presupuesto. Están garantizadas las elecciones que se van a realizar en Colombia el próximo 31 de mayo y si hay segunda vuelta el 21 de junio. El proceso electoral en Colombia es un proceso de Estado y si nos preocupa y nos aterra es cómo asistimos a las comisiones de coordinación y seguimiento electoral municipales, departamentales, sobre todo lo que nos corresponde al señor Vizcarra y a mí, a las nacionales. Se trata todo, tenemos el respaldo de los ministerios, de todas las entidades de la fuerza pública. Salimos y encontramos una narrativa diferente. Esa es la preocupación, porque hemos tenido toda la colaboración de todas las entidades del Estado colombiano. Todos los jueves me reúno con todos los representantes de los partidos en la Registraduría. A las 9 de la mañana nos acompaña la MOE, la Procuraduría, la Contraloría, los observadores internacionales, hablamos con los partidos, les explicamos el proceso electoral en que estamos, porque esa es la idea, que tengan conocimiento de primera mano. Y se sigue con una narrativa
a lo que se está hablando en los ámbitos institucionales y en este caso con los mismos partidos políticos. Por eso nos preocupa tanto esa narrativa, y lo digo acá con nombre propio, de fraude, y lo que más nos preocupa es la desinformación. Y ante eso, pues no saben jurídicamente cómo se brindan ustedes ante esa desinformación, ante esa construcción de discursos que van en contra del proceso electoral. Acá un reconocimiento de nuestro jefe de prensa y comunicación de Zamora. Esa desinformación a través de las redes nos ha tocado contrarrestarla con información a través de las redes. Hoy tenemos una oficina de prensa y comunicaciones, no debería ser así, pero quien esté estudiando comunicación social, bienvenido. Eso ahora, antes de mi época, eran solo abogados para la registraduría, ahora son comunicadores sociales. Tenemos un seguimiento a redes y medio impresionantes. La invitación acá es a informarse por los canales oficiales, que son los de las instituciones y en este caso los de la registraduría. Que si hemos tomado acciones legales cuando corresponde, pero aquí quiero retomar, y escúchenme unos segundos, el señor vicepresidente de la Corte ha puesto sobre la mesa un punto y es Gamarra. Eso empezó con una noticia falsa, que iba a haber fraude en la registraduría. 3 mujeres, 3 funcionarias. Yo acá no puedo hablar de funcionarias, son compañeras mías de la registraduría, eran compañeras mías. Una, por miedo, entra un señor, tiene un tanque con gasolina y alguien tira un fósforo. Se prende la registraduría, el incendio, una funcionaria se encierra en el baño del miedo, muere incinerada, y una segunda funcionaria está en estado vegetal, que creo que eso es porque está muerto. Y la registradora. ¿Y eso fue por una noticia falsa? Fue por una noticia falsa hace 2 años y medio. Eso acaba de pasar en unas elecciones locales del 2023 que no estaban tan polarizadas como estas. Y la tercera mujer es la registradora, que madura el 70% del cuerpo y mentalmente no está en capacidad para hacer elecciones. Muy bien, gracias, señor maestro. Pues nosotros desde lo que se llamaría la institucionalidad judicial tenemos una gran articulación pues, con todos los demás órganos, y realmente ahí se aplica claramente lo de que los poderes del Estado actúan armónicamente independiente de la comunidad. Y lo que hemos hecho básicamente en el tema de la registraduría es un gran respaldo institucional al señor registrador. El registrador, no sé si los constituyentes del 91 pensaron ese tema así o les salió, pero es una gran suerte que el registrador en Colombia tenga origen en las 3 cortes. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia eligen un registrador, y el registrador es un órgano absolutamente independiente. Entonces imaginen estas algunas polaridades, que el registrador dependía del Ejecutivo, la falta de legitimidad que dependía de las elecciones. Y como depende de las cortes, entonces normalmente el Comité Interinstitucional, que es el que reúne a los presidentes de todas las cortes, más la Fiscal General de la Nación, hace actuaciones en respaldo de él cada vez que ha sido objeto de ataques, o él o la institución. Creemos que ese es nuestro deber, en la medida en que nosotros percibimos que la registraduría hace una buena labor, una labor excelente, y cumple con las garantías que tiene que hacer un registrador, que es la garantía de transparencia en las elecciones y la garantía de transparencia en los resultados. Muy bien. Jurídicamente, doctor Quiroz, la misma pregunta que le hacía al doctor Suárez de la registraduría, jurídicamente, ¿ustedes cómo se sienten blindados para combatir todo este tema de polarización, desinformación y demás? Primero es el llamado desde la cabeza del Ejecutivo, sí, y es a todas las personas a desescalar ese lenguaje, porque realmente es un daño que hacemos a la institución. La única forma de combatir lo que tú me acabas de decir son los medios y esto. No hay forma que las personas no se informen si no son por los medios de comunicación y las redes sociales. Lamentablemente las personas consumen redes sociales. No sé en qué porcentaje, pero la gente se informa y hasta se medica por redes sociales. Entonces, entender que necesitamos un apoyo de los medios de comunicación, es que no hay otra forma de llegar, no hay otra forma de llegar a las personas sino con los medios de comunicación, y desescalar ese discurso. Yo sé que lo que realmente vende es polarizar, porque es lo que genera noticia cuando hablan mal de un candidato, pero realmente entender que podemos votar por cualquier persona nos da tranquilidad. Y quiero contarte algo: las personas hoy
el 80% de las personas ya tienen definido por quién votar. Hace falta un 20%, creo yo, de las personas indecisas, pero la gente ya tiene definido por quién votar. Pero no se puede volver una razón para perder la vida dentro de nuestras familias una posición política. Yo creo que cada cual puede tener una posición la que tú quieras, derecha, centro, izquierda, como tú quieras, dentro de nuestra misma casa. Pero es que yo he visto que se pierden hogares por eso. Ni siquiera antes era la religión, ahora la política es el tema de conversación en todas las mesas. Es que es la primera vez que tenemos, y lo digo así, la primera vez que tenemos tan polarizado este país. Pues me alegra mucho esa especie de conclusión que usted acaba de expresar, doctor Quiroz, porque mi última pregunta para los tres tiene que ver con esa última reflexión. Aquí estamos ante un grupo también de muchos jóvenes, estamos en la universidad externado, y yo, que también tengo hijos jóvenes, advierto en las discusiones mucha confusión de ellos en este debate electoral por palabras que están escuchando, y alrededor de esas palabras que están escuchando me gustaría una reflexión de cada uno de ustedes para esos jóvenes que los están viendo, que nos van a ver cuando repitamos este diálogo, y que lo están viendo aquí desde la universidad o a través de las redes sociales en este momento. Palabras como polarización, palabras como desinformación, palabras como fraude, palabras como constreñimiento, generan un ambiente de incertidumbre y de inquietud entre los jóvenes, porque no saben exactamente qué es lo que está pasando. Pues alrededor de esas palabras y de esas dudas que tienen hoy los jóvenes, yo quisiera, doctor Quintero, comenzar por usted, para que hiciera una reflexión sobre lo que significa este momento electoral para el país, de cara a los jóvenes que están moviéndose en esas incertidumbres en el día de hoy, fruto de esa polarización que ustedes han mencionado. Lamentablemente, lo que está pasando es que, digamos, el odio se está vendiendo, y el odio vende. Nosotros que somos ya mayores, nuestros profesores y nuestros papás nos enseñaban que el racismo se cura viajando y la ignorancia se cura leyendo. Y asimismo, digamos, la polarización se cura por el pluralismo. Que la gente hable, que la gente lea, que lea varias fuentes, que no vaya a una sola fuente de información, porque pues, si usted está en TikTok, se crea una imagen, si está en Instagram, se crea otra, si está en Telegram, se crea otra, si está en X, se crea otra. Hay que leer en varias partes, hay que hablar con los amigos, hablar con los mayores, hay que creerle a la gente. Realmente, yo discrepo de mis compañeros de panel de que esta es la peor polarización. Yo que soy de un pueblo del sur de Cundinamarca, límites con el Tolima, realmente allá la polarización liberal es conservadora, es una cosa muy terrible, porque la gente no puede pasar de una vereda a otra porque la mataban. Hoy hay otra clase de polarización, digamos, un poco más yo no diría elaborada, sino construida intencionalmente, sí, con un gran propósito, en algunos casos simplemente económico, en otros casos ideológicos, y los jóvenes que son, digamos, cuando uno es joven tiene la ventaja de que es muy inquieto, esa inquietud que la gasten en academia, en conversaciones, en lecturas, en oír podcasts, pero cosas de diferentes partes, para que así se forme un criterio. No hay mejor defensa contra la ignorancia que el pensamiento crítico, y eso es lo que tienen que crear los jóvenes hoy. Muy bien, muchas gracias. Doctor Suárez. Bueno, primero, y como conclusión se los digo, acá lo dice el señor vicepresidente, la designación del señor Registrador Nacional está en cabeza de las altas cortes de sus presidentes, saquen a la registraduría del debate político. Nosotros somos una entidad técnica, con funcionarios que llevan muchos años cumpliendo una labor técnica. Segundo, la registraduría organiza el proceso electoral, pero se lo entrega a la sociedad colombiana a las 7:30 de ese código electoral. ¿En cabeza de quién? De esos 850.570 jurados de votación, estudiantes, jóvenes. ¿Quieren conocer un jurado de votación? Mírense en un espejo, son ustedes. El 65% de los jurados de votación son jóvenes.
el 50% son estudiantes de instituciones públicas y privadas, y si están en un pequeño pueblo y quieren conocer el jurado, vayan y hagan un trámite bancario. Ese funcionario va a ser el jurado. Vean a sus maestras del colegio o de la escuela, como lo llamamos en mi época. Ella va a ser jurado de votación, y sus compañeros que están en 10º grado, que tienen 18 años, van a ser jurados de votación. Y la información que sale de esas 120.000 mesas de votación, en esas actas que diligencia de jurados, que son los resultados que obtuvo, que va a obtener cada candidato, en cada mesa van a ser revisados por honorables jueces de la República. Fuera de eso, se revisan por jueces que no tienen conocimiento de quiénes son los jurados y menos tienen que ver con la Registraduría Nacional. O sea, el proceso electoral está agitado. Muy bien. Doctor Quiroz, cierre usted con broche de oro esta magnífica conversación que hemos tenido. Primero, agradecerle al vicepresidente, doctor, muchísimas gracias, la invitación, mi cariño, por Jaime Armando, que nos acompaña desde una institución hermana que trabajamos para que esto salga adelante. Y quiero contestarte la pregunta que tú me haces. La invitación aquí es a los jóvenes. Ellos son el futuro de lo que está pasando en este país. La fuerza pública de los que están aquí uniformados no pueden votar, pero tienen familia, tienen hijos, y ellos hacen parte del futuro de este país. Y la invitación a los estudiantes y a esta universidad, que también la siento propia, es: hay que educar al primer votante. Quiero contarte que tuvimos la segunda elección del Consejo de Juventudes. Tenemos responsabilidad, claro que sí tenemos responsabilidad, porque lamentablemente el legislador no le dio incentivos. Nadie hace una campaña sin incentivos. Jóvenes que se postularon, que fueron elegidos, pero apenas ganan, no tienen ningún incentivo, ni educativo, ni económico, ninguno. Y el llamado a las alcaldías, a los gobernadores: hay que acoger a esos jóvenes que quieren participar en política. Nadie participa en política si no tiene un incentivo, porque ¿de qué viven? Son 4 años que estos jóvenes no tienen absolutamente nada. Tenemos que cambiarlo. Pero eso solamente se cambia con que cada uno en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, les digan que tienen la obligación y el derecho de salir a votar. En la Constitución no es obligatorio, pero debería ser una responsabilidad de nosotros como creyentes de una democracia sólida y fuerte. Es que todos deberíamos el domingo salir a votar, en familia, en fiesta. Tiene que ser la fiesta, la democracia. Las invitaciones: salgan a votar como quieran, como deseen, pero salgan a votar. Y los jóvenes son el futuro. No podemos decir otra cosa. Estamos en manos de ellos, porque ellos son los que van a decidir lo que viene para este país. Muy bien. Pues desde las entidades que ustedes regentan, desde las altas cortes, desde la registraduría, desde el Consejo Electoral, pues qué bueno haber tenido este diálogo, esta conversación, así lo hemos bautizado, sobre el debate electoral que se avecina. Muchas gracias por sus recomendaciones. Creo que a nosotros como medios de comunicación también nos cabe una responsabilidad de informar bien, de informar con imparcialidad, de hacer pedagogía electoral también. Eso nos corresponde a los medios de comunicación, y en eso está empeñada la Casa Editorial El Tiempo. Así de que también hacemos parte de esta articulación de la que ustedes han venido hablando. Pues a los tres, señor magistrado, señor delegado, señor magistrado, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para mis familiares. Muchas gracias. Buenas tardes, qué pena me magistrado, registrador y a nuestro editor general. Los invito a que no se salgan del auditorio para dar paso al siguiente panel de la mañana. Nos queda claro, después de esta conversación, que tenemos un andamiaje muy sólido para las próximas elecciones, con preocupaciones como las perturbaciones al orden público y la desinformación que requieren toda la atención institucional. Doy paso al panel número 3 del voto al dato, modernización y confianza electoral, en el que se explorarán los riesgos y oportunidades que enfrenta el país en la gestión de los datos electorales.